Hola queridos alumnos, yo soy la profesora Montserrat Raya, bienvenidos a uno más de sus videos de mi entidad donde vivo. Em, en los videos pasados y en las clases pasadas hemos podido aprender cómo se vivió durante el virreinato y la guerra de independencia. En este capítulo vamos a poder conocer más acerca del primer siglo de vida independiente del país y de la entidad. Hace muchos años, cuando Guerrero e Iturbide terminaron la lucha, la Ciudad de México y el país entero enfrentaban muchos problemas. Había construcciones destruidas, inseguridad y caminos en mal estado. Además, la sociedad estaba dividida en dos grandes grupos políticos, liberales y conservadores. Los liberales querían que la ciudadanía eligiera democráticamente a los gobernantes, pero los conservadores lograron que en 1822 Iturbide fuera nombrado emperador de México. La ceremonia de coronación tuvo lugar en la Catedral Metropolitana de la ciudad, aunque esto generó muchas inconformidades. En 1823 se celebró una reunión entre dos grupos, centralistas y federalistas, en el Templo de San Pedro y San Pablo, en la Ciudad de México. En el Templo de San Pedro y San Pablo, estos grupos conformaron el Congreso de la Unión. En él, la mayoría de los diputados votó a favor de que México dejara de ser un imperio para convertirse en una república federal, cuya capital sería el Distrito Federal. De esta forma, en la Constitución de 1824 quedó establecida la República y Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente tras las elecciones. La Ciudad de México ha sido la capital del país desde que México se independizó. Para evitar disputas entre las entidades federativas, el Congreso de 1824 decidió que el entonces Distrito Federal sería un territorio independiente de cualquier entidad y que él se ubicaría en el centro del país. El territorio que la entidad ocupa actualmente no fue tan grande ni estaba dividido en la misma forma. A lo largo del siglo XIX fue modificándose constantemente. Durante un tiempo, incluso, estuvo conformado por municipalidades, que eran divisiones políticas parecidas a las delegaciones o alcaldías actuales. La extensión de estas no era muy clara, porque grandes áreas del Distrito Federal todavía eran zonas rurales en las que no había límites como ahora. Una de las razones principales para que la antigua Ciudad de México y sus alrededores se convirtiera en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, fue que esta ciudad había sido la capital de la Nueva España, así que contaban con edificios adecuados para las labores de gobierno y muchos caminos que salían de aquí hacia otras partes del país. Cuando el Congreso de la Unión decide que el Distrito Federal sería la capital del país en 1824, sus límites quedaron definidos alrededor de la Plaza del Zócalo, en un círculo que medía aproximadamente 17.6 kilómetros de diámetro. En el mapa que estás viendo lo puedes observar. Si la Ciudad de México conservara hoy esas medidas, solo abarcaría la alcaldía de Cuauhtémoc y algunas colonias de la alcaldía Gustavo Amadero, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y Benito Juárez. Muy poquito. En una de las medidas que se tomaron para diferenciar al entonces Distrito Federal de las otras entidades del país, fue que el presidente elegiría a un funcionario para gobernarlo. Pero en 1836, el gobierno nacional decidió que México se organizaría como una república centralista,
para evitar que el país se desintegrara. Esto significaba que las entidades iban a ser gobernadas directamente por el gobierno nacional, mediante administradores nombrados por él. Y en 1837, el Distrito Federal desapareció debido a esta nueva organización política. Sin embargo, el nuevo sistema de gobierno tuvo más problemas que ventajas para el país. Por eso, en 1846, un grupo armado tomó el poder y convocó un nuevo Congreso de Diputados. Este Congreso decidió que México sería una república federal de nuevo, y el Distrito Federal volvió a ser la capital del país, independiente de cualquier entidad. En 1846, Estados Unidos declara la guerra a México. Esto se debió a que el gobierno de aquel país ambicionaba el territorio mexicano, situado al norte del río Bravo. Los estadounidenses ocuparon el Distrito Federal en 1847. Luego de muchas negociaciones, el tratado para conseguir la paz fue firmado en la Villa de Guadalupe, que para 1854 ya formaba parte del Distrito Federal. Luego de varios años de inestabilidad política, en enero de 1858, Benito Juárez fue nombrado presidente de la República. Él y los liberales establecieron que el gobierno ya no apoyaría a la Iglesia Católica y la obligaron a vender sus propiedades. Durante el gobierno de Juárez, de 1858 a 1872, muchos templos religiosos y conventos de monjas se convirtieron en hospitales, escuelas y edificios civiles. En el Distrito Federal, el convento de San Agustín, por ejemplo, se convirtió en el edificio de la Biblioteca Nacional. Este periodo se conoce como Reforma. Estuvo lleno de cambios muy significativos y radicales que marcaron claramente la división entre el México heredado de la época virreinal y el México moderno. Los conservadores no estuvieron de acuerdo con todas estas modificaciones, así que provocaron un conflicto conocido como la Guerra de Reforma y fueron derrotados en 1860. De nuevo, el país se quedó sin dinero. Benito Juárez decidió no pagar las deudas que México tenía con Inglaterra, España y Francia. Estos países no lo aceptaron y el año siguiente decidieron invadir nuestro territorio para presionar al gobierno. Francia quería apoderarse de las riquezas de México, así que su gobierno, con el apoyo de los conservadores, convenció a Maximiliano de Habsburgo, un noble de Austria, para que aceptara ser el gobernante de nuestro país. Maximiliano fue nombrado segundo emperador de México y dirigió al país desde el castillo de Chapultepec entre 1864 y 1867. Aunque Juárez seguía siendo el presidente legítimo, Maximiliano tomó varias decisiones importantes. Una de ellas, dividir al país en 50 departamentos gobernados desde la capital del país. A partir de 1865, cambió de nombre a Departamento del Valle de México. Otra medida importante que Maximiliano tomó fue en el tema de la infraestructura. Hasta 1864, la Ciudad de México solo estuvo comunicada con el resto del país por las mismas calzadas de la época prehispánica. También había canales como el Canal de la Viga, que hoy es una avenida. En 1864, Maximiliano ordenó trazar una ancha avenida llamada Paseo de la Emperatriz, en honor a su esposa Carlota. Desde 1867 conocemos esta avenida como Paseo de la Reforma. Los franceses fueron obligados por las fuerzas mexicanas a marcharse en 1867. Una vez expulsados del país, cedieron al Distrito Federal los límites y la división política que tenía durante la Reforma. Con cambios menores, se conservaron tanto la extensión
como la división en 4 partidos y una municipalidad. Esta división continuó vigente hasta 1899. Como lo pueden ver, después del virreinato y de la Guerra de Independencia, nuestro país y nuestra entidad tuvo grandes cambios, entre ellos grandes avances. Quiero que como actividad realices una línea del tiempo de todos los acontecimientos que te acabo de describir. Utiliza materiales que encuentres en tu casa. Lo puedes hacer solo en tu libreta o la puedes hacer tipo mural. Espero que te haya gustado el video y que te sea sencilla tu tarea. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.